Hello everybody, how are you? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy queremos hablarles acerca del tiempo pasado simple. ¿Y qué es un tiempo pasado simple? Es una acción que ocurrió en un determinado punto del tiempo pasado, por supuesto, y que ya terminó, finalizó. Por ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplo a través de todo el video. Fuimos a Europa el año pasado. Fuimos a Europa el año pasado. El verbo es go, originalmente, el verbo ir. Pero ¿cómo se conjuga? We went to Europe the last year. We went to Europe the last year. Importante es decir que desde este tiempo empezamos a conjugar todos los verbos, ya que en presente casi no cambian. Entonces en pasado sí ya comienzan a cambiar totalmente la forma. Entonces de go pasa a went. We went to Europe the last year. Ahora, lo que nosotros siempre predicamos y le decimos a nuestros alumnos es que en muchos aspectos el inglés es más fácil que el español. A propósito del verbo ir, si yo quiero conjugar el verbo ir, digo yo fui a Europa el año pasado, tú fuiste a Europa el año pasado, él fue o ella fue a Europa el año pasado, nosotros fuimos a Europa el año pasado, ustedes o ellos fueron a Europa el año pasado. Hay 5 tipos de conjugaciones, ¿ya? Hay 5 formas diferentes para hablar del verbo go, el verbo ir en este caso en pasado simple en español. Ahora veamos cómo esto sucede en inglés, que realmente no cambia, es igual para todas las personas y eso lo hace mucho más fácil. I went to Europe the last year. Todo va a quedar con went. You went to Europe the last year. He went to Europe the last year. She, ella, went to Europe the last year. It went to Europe the last year. Ese it puede ser un barco, un avión, un equipaje. We went, nosotros, we went to Europe the last year. You, ustedes, you went to Europe the last year. And they went, ellos, they went to Europe the last year. Como ustedes ven, went para todas las personas y no hay mayor cambio. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la diferencia cuando nosotros tenemos que negar en inglés? Ahí el verbo no queda conjugado y se usa un auxilio, una ayuda. El auxiliar, en este caso, did, que le corresponde al pasado simple. ¿Vale? Y el verbo, importante, no queda conjugado, no hay cambio, eso es lo fácil. Lo distinto es el auxiliar, que no existe en español, pero lo fácil es que el verbo queda sin conjugar. I did not go to Europe, o I didn't go to Europe. You didn't go to Europe. He did not, or he didn't go to Europe. She, ella, did not, or she didn't go to Europe. It didn't go to Europe. We didn't go to Europe. You, ustedes, didn't go to Europe. And finally, y finalmente, they didn't go to Europe. Entonces, como les decía, mucho más fácil en ese aspecto el inglés, que no cambia el verbo. La única diferencia, el auxiliar, para negar. Y para preguntar también, el verbo no se conjuga en pregunta. Y digo yo con un question word, por ejemplo, con la palabra de pregunta, why, ¿por qué? Did, ahí está el auxiliar did, you, la persona, go. Why did you go to Europe the last year? Why did you go to Europe the last year? ¿Por qué fuiste a Europa el año pasado? Ahí sería el cambio, ¿cierto? Entonces la estructura es con auxiliar did o una question word antes o directamente un auxiliar did, la persona, el verbo y el complemento. Entonces eso lo hace más simple. Solamente tener en claro, recordar que tenemos que usar un auxiliar para preguntar y para negar. ¿Ya? Eso es lo diferente. ¿Y qué pasa con el famoso verbo to be? Cero estar, que tanto utilizamos nosotros acá y que es lo único que lamentablemente alcanzamos a aprender en el colegio. Bueno, esto queda como was o como were. Como was o como were. Las personas I, he, she and it se conjuga con was. I was. Yo fui, pero fui de ser, no fui de ir. ¿Ya? I was. Yo estuve. Cero estar. Yo fui o yo estuve. I was. I was a good boy. Yo fui un buen chico. I was at the office yesterday. Yo estuve en la oficina ayer. Hay dos
significados diferentes. Entonces, I was in Europe, for example, I was in Europe last year. You were in Europe the last year. He was in Europe the last year. She was in Europe the last year. It was in Europe the last year. We were in Europe the last year. You, ustedes, you were in Europe the last year. And finally, they, ellos, they were in Europe the last year. ¿Y cómo lo niego? Como es un verbo auxiliar, se niega a sí mismo. I wasn't in Europe. You weren't, or you were not in Europe. He wasn't in Europe, or he was not. She wasn't, it wasn't. We weren't in Europe, no estuvimos en Europa. You weren't in Europe, you were not in Europe. Ustedes no estuvieron en Europa y they were not or they weren't in Europe the last year. Esa es la forma como hacemos la pregunta con el verbo to be. La negación. Y para hacer la pregunta simplemente lo invertimos. Were you in Europe the last year? ¿Estuviste tú o estuvieron ustedes en Europa el año pasado? Were they in Europe the last year? ¿Estuvieron ellos en Europa el año pasado? Y así sucesivamente por cada persona. Eso nos demuestra que en algunos aspectos el inglés es más fácil que el español, lo que hace diferente, por supuesto, la pronunciación y en este caso que además se incorpora un auxiliar en la gran mayoría de los verbos que no son modales, verbos que no son auxiliares, como el to be, por ejemplo, que queda en was y were en pasado. El verbo can, que cambia a could en pasado. Can, poder, cambia a could. I can go, yo puedo ir. I could go, yo pude ir. Could you go, pudiste ir o pudieron ustedes ir. Cambia el orden. O I couldn't go, o I could not go, yo no pude ir. Eso es todo, con un verbo auxiliar. Recuerden, el inglés estudiado de forma entretenida, con explicaciones claras, siempre va a ser más fácil. No se olviden.